Hola amigos, buenas tardes en este jueves 13 de abril de 2023. Hoy hacemos el taller 82 con el título de la conquista de un mal bicho, de un maltratador. Pero antes saludamos a Claudia Barba que nos dice: hola queridos amigos buscadores, estoy en mi camino con la mejor guía y los mejores compañeros, con mi coraza que uso todo el tiempo y mi mente inferior en acción. ¿Qué más se puede pedir? Abrazos a todos. JFLG dice: Juan Francisco Leiva. Buenas tardes a todos desde Cuenca. Juan Antonio, saludos Fernando, amigas y amigos buscadores desde Santa Pola, Alicante. Margot Rodríguez Gómez, hola, buenas tardes a todos. Juan Gómez, buenas tardes. Hernán Torres, hola Fernando, saludos a todos los buscadores. Carmen Martín, qué suerte poder crecer juntos. Un saludo a todo el grupo. Bilbo. El Tucán Volador, un gusto profesor. Saludos buscadores. Ale Ramos, saludos y abrazos. Matías, saludos a todos. Enrique Jiménez, buenas tardes a todos, saludos. Pues bien, estamos ya a punto de las 9, de las 8 y son las 7:59. Seguimos, amigos, seguimos en la parte lóbrega de la jungla, porque para nosotros no, porque nosotros vivimos en la parte clara, en la parte luminosa, pero vamos a tener que tratar con mucha gente que está en la parte oscura. Y especialmente, vamos a decir que de los oscuros pero normales, pero pasables, tenemos las reglas y los círculos como defensa. Pero hay otras personas con las que no valen estas armas, estas defensas. Hay que ser más precavido. Hay que conocer mejor a los enemigos peligrosos. Y los enemigos peligrosos son los humanos de los niveles 1 y 2. Si estos humanos los encontramos y uno es, por ejemplo, nuestro jefe, pues la relación en el trabajo es una relación eh, pues distante y por tanto no van a surgir previsiblemente situaciones con riesgo físico o emocional. Un mal jefe es una carga y hay que soportarlo. A lo mejor algún día hacemos un taller para hablar de los jefes difíciles de soportar. Pero la cosa se agrava si esa persona pretende ser parte de nuestra vida, si pretende ser nuestra pareja. Y eso es lo que de eso va a tratar este taller y está tratando estos pasados talleres. De forma que, aunque sea un tema, pues, molesto, incómodo, desagradable, porque se van a contemplar situaciones de peligro, pues conviene saberlas para evitarlas. Hoy vamos a hablar de los inicios. Si os fijasteis, yo no empecé hablando de los inicios, empecé hablando de temas que se dan más adelante, para que cuando hablemos de los inicios estéis ya aleccionados y sepáis cuál será el futuro si el inicio no se maneja bien. Lo que diremos hoy no va a ser válido para quizás una pequeña parte solo de vosotros, no para la mayoría. Pero todos tenéis familia, hijos, nietos, sobrinos, primos, que pueden estar en la edad de iniciar relación con una persona que hace unos días era extraña, pero que quiere meterse en nuestra vida. Entonces vamos a ver eh, qué hacer, qué va a pasar si esa persona es un mal bicho. Un mal bicho de los niveles 1 o 2, da igual, ambos son maltratadores. Tengo pendiente un taller que espero que sea muy agradable de decir y de escuchar sobre cómo hacer una conquista adecuada, positiva, prometedora de cara al futuro, que uno de vosotros me lo insinuó. Pues bien, hoy veremos los inicios y conviene que podamos identificar pronto al maltratador en potencia, al mal bicho
de los niveles 1 y 2. Y que no nos hagamos ilusiones y sobre todo que no le dejemos a él que se haga ilusiones. Porque cuantas más ilusiones albergue, más peligroso se vuelve. Y yo siempre voy a dirigirme a las personas que están en la edad de iniciar una relación. Aunque no seáis vosotros, pero pues quizás podáis trasladar alguna de estas ideas a ese ser querido que todavía está abriéndose camino en la vida. No hay que hacerse ilusiones ni hay que dejar que él se haga ilusiones. Por eso conviene cortar cuanto antes. Pero, ¿qué indicios tenemos para poder saber que la persona que se nos acerca es un maltratador, es un mal bicho de los niveles 1 o 2? Pues, resumiendo, esa persona se va a proponer aislar a su pareja, aislarla del mundo, que corte sus relaciones con todos sus conocidos y amigos y amigas anteriores, que solo se relacione con él, con el maltratador, para así poderla tener a su merced. De forma que la idea general es que esa persona va a procurar aislar a la pareja, a la chica, de todo su entorno, de todos sus amigos anteriores. Para empezar, no querrá ir con otras parejas amigas de la chica. No, 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 yo quiero estar contigo, te necesito, solo me lo paso bien contigo. Serán frases que tendrá en la punta de los labios. Y eso, pues a cualquiera le halaga. ¿M? Me quiere mucho, pensará la chica que todavía está desconocedora de lo que tiene al lado. Repite mucho eso. Te necesito. Yo quiero estar contigo. Solo lo paso bien cuando estoy contigo. Los demás lo estropean todo. En realidad, lo que está intentando es acapararla. Pero no basta con un indicio. Tiene que haber más indicios. Vamos a por ellos. Él quiere que solo le tenga a él, que no trate con otros hombres. Ya le tiene a él. Que abandone aficiones que se desarrollen en grupo, reuniones, que no, que salgan juntos, que no tiene por qué, no le hace falta. Si está él, no le hace falta. Él tiene que ser el hombre de su vida y toda su vida tiene que ser para él. El que abandone aficiones de tipo, pues, estudiar solfeo o tocar un instrumento o cualquier otra reunión, aprender un idioma, ya es sospechoso, porque que solo quiera estar con ella y que quiera ella que esté con él y nadie más, bueno, eso podría pasar. Pero ya que quiera que abandone aficiones en las que se relaciona con otras personas, eso ya entra dentro de un indicio que da muy mala espina. Posiblemente se va a enterar de quién es el miembro más fuerte de la familia de ella y le va a procurar poner en contra de esa persona, sea una hermana o un hermano o un primo, porque el maltratador sabe que esa persona, que es fuerte, le va a captar pronto y le va a prevenir a su chica. Sabe que no va a contar con el apoyo de ese miembro de la familia y, por tanto, va a procurar tener poco trato con la familia de ella y, además, desprestigiar a la persona de más confianza, a la persona más firme apoyo, que puede ser el más firme apoyo de su víctima, para que pierda la confianza en él y no recurra a él cuando le haga falta realmente. No quiere que tenga apoyos, quiere que tenga el menor trato posible con la familia de ella. Y él, desde luego, no quiere tener trato. Una visita, si no hay más remedio, pero ya está.
cuando haya conseguido estas cosas, se interesará por sus relaciones por móvil, por el móvil. ¿Con quién te escribes? ¿Con quién te mandas mensajes? Déjame dame tu contraseña para que yo me entere de con quién tratas, aparte de mí. Que queme las cartas o los mensajes de los anteriores hombres. Eso también es otra señal preocupante. Que no vaya a fiestas con estudiantes, ni viajes, viaje fin de curso, viaje paso del Ecuador, viaje fin de carrera. No, 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 no. Que se quede con él. El siguiente paso, conforme se van quemando etapas y consiguiendo metas, las del maltratador, es la forma de vestir. Sobre todo si conviven. Si ya se ha dado el paso de convivir juntos, entonces hay más argumentos. Mis amigos saben que eres mi chica. No vayan a pensar que eres lo que no eres. Yo ya sé que no eres eso, pero si vas así vestida, van a pensar que eres, que vas buscando. De forma que ya la influencia está también en la forma de vestir. Porque cada vez va quitándose la careta y va siendo más posesivo. Y como sabemos muy bien, más intolerante. Con el tiempo, cuando esté seguro de que ella está dominada y no va a oponer resistencia, empezarán las críticas. ¿Por qué una chica consiente todo esto? Pues tal vez por prisa, tal vez porque no haya tenido mucho éxito con los chicos hasta ahora y acepta una relación que no quiere calificar de tóxica, aunque lo es, porque desea mantenerla. Es el momento de advertir a quienes están en esta situación, quienes están en esta edad, de los peligros que hay porque el 50% de los hogares españoles están criando un maltratador. Y otro día veremos que España es de las mejores naciones situadas en el coeficiente mujeres asesinadas por sus parejas o exparejas, por millón de habitantes. Porque claro, hay que reducirlo a cómo de grande es la nación. En Estados Unidos, sin duda, habrá muchas más asesinatos de estas condiciones que en España, porque ellos son 330 millones y nosotros somos 47. Pero hay que referirlo a por millón de habitantes. Y así uno se da cuenta del peligro que existe. Es pequeño, es mínimo, pero nadie puede decir que está libre de eso. De forma que hay que advertir a las chicas que están en esta edad. ¿Y por qué chicas? Pues porque son las víctimas más comunes. Y el maltratador es egoísta, es desalmado, es prepotente, es muy suyo. No hay forma de saber lo que hay dentro de él, porque no olvidéis que ha estado 5 generaciones con toda seguridad, y esta es la sexta, y en esas 5 generaciones, y en esta, no ha aprendido nada. Por tanto, no va a cambiar. Que nadie se haga ilusiones de que ella lo va a cambiar. Como me quiere, yo lo cambiaré. No, amiga, eso es un sueño vano. Cuando no hay prole, quizás se contenga, quizás, porque puede tener la idea de que la prole, un hijo, le da poder, porque va a evitar que ella le deje. Cuando solo son dos, pues ella le puede dejar, porque no hay más compromiso que su relación con él.
Pero si ya hay un tercero y además de pocos meses, pues lo que va a pasar es que ella no va a querer dejar al hijo a solas con él, porque no se fía. Y entonces eso lo va a ligar al maltratador. ¿Por qué el maltratador es así? Porque una persona de los niveles 1 o 2 tiene una frustración interior permanente y profunda. Él no sabe por qué es, pero no está a gusto consigo mismo. No está a gusto, está amargado. Y esa amargura tiene que sacarla de alguna forma. Y la saca maltratando verbalmente o físicamente a alguien. Son gente con una personalidad perversa, tremendamente prepotentes, que se creen los dueños del mundo, dueños de vida y haciendas. No respetan nada. De forma que el maltrato psicológico es el menor mal que va a sufrir esa chica con esa pareja. ¿Y cómo se eleva a él? ¿Cómo se cree superior? Pues rebajando la calidad humana de su pareja. Y cuando ya crea que puede empezar a ejercer de señor de la casa, pues le dirá continuamente que no vale nada, que no acierta en nada, que no hace bien nada y tendrá un trato despectivo. Pero eso lo hará cuando esté convencido de que ella no le puede dejar, por, porque ya la ha dominado, ha conseguido controlarla completamente. Eso, desde luego, crea un pésimo ambiente entre ellos dos y si tienen visitas, es posible que en las visitas baje un poco su nivel de dominación y si tienen hijos, cuando los hijos crezcan, van a estar oyendo desde siempre los ciscos y los líos y los gritos que hay en su casa. De forma que el ambiente que se crea en esas casas es pésimo. Los hijos odian ese ambiente, odian ese permanente estado de tensión y de enfrentamiento. Y aquí hay que distinguir, ya lo hemos dicho, pero en hijos de bajo nivel, chicos, si el padre es maltratador, chicos de bajo nivel de evolución que van a sacar como conclusión que el macho domina a la hembra y como ellos son machos, pues tienen el camino abierto. Y si son de bajo nivel de evolución, serán maltratadores en el futuro. Porque se han criado en un ambiente en que eso pasa todos los días. Y tenderán a hacer que ellos lo hagan todos los días. Si por el contrario el hijo es de alto nivel de evolución, va a comprender que su padre es un indeseable, que no acierta en su comportamiento y va a pensar que es un capullo. Y unos y otros huirán del hogar por el mal ambiente que permanentemente hay en él. Eso es una familia desestructurada, en la que no hay ninguna unión, ni entre los hijos, porque si son del mismo nivel, no tienen buena relación entre ellos, y si son de distinto nivel, pues van a estar unos atacando a otros y tampoco habrá buena unión entre los hermanos. Y por supuesto, no con el padre. Lo único, puede haber un cierto nexo con la madre en las familias desestructuradas. De manera que en las niñas, con el padre maltratador, en las niñas, cuando son niñas, pues van a tener miedo a los gritos, porque a los niños pequeños de 5, 6, 7 años se les asustan. Los gritos les asustan. Pero cuando ya crezcan y sean adolescentes y ya tengan su propio motor de pensamiento y de juicio, lo que van a hacer es odiar a su padre. Y es posible que tenga hermanos de poco nivel de evolución que apoyan al padre
o que se ríen de la chica. Y entonces ampliará su campo de odio no ya a su padre, sino a los hombres en general. De forma que al ver los primeros indicios, al primer indicio preocupante, como es el que abandone las aficiones, ¿eh? O que empieza a criticar a la persona de confianza de la familia, lo que hay que hacer es huir. No hay otra solución. Tal vez, si es posible y si ella tiene suficiente energía, porque no la ha perdido todavía, enfrentarle y decirle que no hará eso que él quiere, que ella va a seguir siendo ella porque no quiere perder su personalidad por esa relación que han empezado y que se vaya él solo, que rompa él la relación. Eso sería lo ideal, sin sacarle demasiado sus casillas, para que no haga cosas irremediables. Porque no se sabe su interior, no se saben sus planes, de forma que ni siquiera la ruptura es un seguro de integridad física, es un seguro de no agresión, porque la chica no va a saber si esa persona es del nivel 1 o del nivel 2, si es capaz de la violencia física o se va a quedar siempre en la violencia psicológica. Podemos dar alguna pista de esto, pero hoy ya no. De forma que si, por ejemplo, tiene que volver a estar, la regla es, una vez que se ha consagrado, definido y establecido la ruptura, no estar nunca a solas con él. Nunca. Si hay que volver a la casa a recoger cosas, hacerlo con 2 amigos altos y fuertes y advertidos. Este tío es peligroso. Estar atentos a él. Porque se ha dado el caso aquí en España de una chica que fue a recoger sus cosas al piso del ex y para estar segura le dijo a una amiga, oye, acompáñame que voy a recoger mis cosas. Ah, vale. Se fueron las 2 y se cargó a las 2. De forma que la presencia de una amiga no es suficiente para parar y contener a una persona del nivel 1 que se ha metido en la cabeza que si no es suya, no será de nadie. De forma que los niveles 1 son de temer. Y nadie puede saber de qué nivel es nuestra pareja maltratadora. Será del 1 o del 2. Luego el porcentaje es de 50%. Bien, pues aquí quiero acabar, en un momento de tensión máxima, para que sea consciente de que una relación con una persona de estas es un seguro de fracaso vital, un seguro de fracaso en la vida. Porque si la mujer aguanta, va a ser desdichada toda su vida, porque él no va a cambiar. E incluso, si él muere antes, toda una vida vivida con una persona maltratadora, impresentable, orgullosa, crítica, deja una huella o puede dejar una huella en la persona, en la pareja, en la mujer, que provoca enfermedades serias. También se dan casos. De manera que ni siquiera muerto, esa persona deja de hacer daño a su entorno. De forma que advertir a las familias más jóvenes que están en edad de empezar relaciones, que tengan mucho cuidado y que si hay indicios de estos, pongan pies en polvorosa. Bien, y esto es todo el tema de hoy. Nos habían saludado Enrique Jiménez, buenas tardes a todos. Matías, saludos a todos. Ale Ramos, saludos y abrazos.
Rómulo Ocaña, saludos desde Ecuador. Miguel Ángel Medrano, buenas tardes, queridos buscadores. Espero que se te haya arreglado, Aina, la visión del ordenador. Spider-Dram, buenas tardes, buscadores. Miguel Ángel Medrano, a mí me sucede lo citado, con toda la edad alcanzada. He aprendido a superarlo, sabiendo que es mi tarea a solventar en este momento. Ahora que soy buscador, lo manejo en beneficio de mi prole. Bueno, pues me alegro. Voy a seguir con tu siguiente comentario porque este deja un poco la cosa un poco y no descrita perfectamente. Mi pareja es del nivel 3, con cierto grado de evolución, pero se pierde frecuentemente en su desequilibrio. Bueno, va a haber diferencia, amigo buscador que esto escuchas, va a haber diferencia entre ti y tu pareja. Ya hemos dicho que si esa diferencia no es tremenda, es decir, si tú estás en la rampa, abajo, al principio de la rampa, y tu pareja está en el nivel 3, pues bueno, pues a ti te toca, por ser buscador y ser más evolucionado y tener más armas y tener más formación, a ti te toca templar gaitas. Pero si fuese del nivel 1 o del nivel 2, entonces ya la cosa sería más seria, más grave. Espero que un buscador no acceda a formar pareja estable con una persona de los niveles 1 o 2, porque tiene que captarlo, tiene que calarle antes de que se decida a hacer de ella su pareja de por vida. No por ser buscador tenemos seguro de pareja feliz. Cuando yo era joven, cuando tenía pues 10 años, 11, había un programa donde yo vivía, que es donde yo ahora, en Pamplona, de la pareja feliz. Tocaba en la radio, tocaba a una pareja, pues le daban el vermú, le daban la comida y le pagaban la entrada al cine. Y una vez le tocó a mi madre, con tan buena suerte que ese día estaba de viaje. Y la pareja feliz fuimos mi padre y yo. De forma que pues tomé un cierto vermú, comimos en un restaurante y a la hora del cine pues nos dieron entrada para una película de mayores. Felizmente mi padre consiguió cambiarla y vimos una de Kirk Douglas, del oeste. O sea que no hay seguro de pareja feliz en ningún caso. Quizás tenemos una asignatura pendiente que superar y la tenemos que superar precisamente con nuestra pareja. Lo hemos elegido así. Si es así, lo hemos elegido así. De forma que, bueno, pues a por ella, a por la asignatura pendiente. El Tucán Volador dice, táctica utilizada por las sectas religiosas, aislar a la víctima para que sea presa fácil de sus manipulaciones. Sí, es que lo haga quien lo haga, la táctica es siempre la misma. Es aislar, arrinconar, dejarle sola porque así es más débil. Separarla de su familia. Sí, sí. Yo puedo decir que no tengo experiencia de secta religiosa. Dice el Tucán, profesor, le cuento que esos maltratadores están en todos los países. Sí, claro, claro. Hemos de hablar de eso, Tucán, hemos de hablar de eso. Y en todos los niveles socioeconómicos. Hay unos que abusan por su condición económica y en la alta sociedad queda en silencio. Sí. Queda en silencio casi siempre, Tucán, porque el maltratador disimula. Y cuando sale de su casa y se relaciona con otras personas porque no tiene más remedio, pues un cumpleaños al que le invitan a su mujer, o un funeral, o una boda, pues tiene que disimular para que no se conozca la verdadera esencia penosa que él tiene y lo que sucede en su casa. De forma que sí, esta gente disimula. Y también ella disimulará para que su familia no capte el terrible destino que ella tiene o lo mal que lo está pasando
o lo mucho que está sufriendo. Por orgullo humano, comprensible. Antonio Cámara dice, los hombres no cuentan el maltrato psíquico cuando lo sufren. Nadie encuentra el motivo de su suicidio. Ya, es menos frecuente, es menos frecuente, pero también hay hombres que sufren maltrato o imposición o autoridad inflexible por parte de su pareja. También los hay. Y evidentemente no lo va a contar, porque eso le deja mal. ¿Qué hace él que se deja dominar cuando se suponía que era el hombre de la casa? Pero quien conozca bien a esa familia, a esa pareja, se da cuenta rápidamente que la que manda es ella y él obedece. Y obedece porque no tiene energía para otra cosa. Claudio Barba dice, sé de lo que expones, me alerté en tus primeros talleres. No lo había dimensionado, no lo había medido. Busqué información. Doctor Iñaki Piñuel. Sí, claro, por descontado, todo lo que haga falta. Informaros todo lo que queráis. No me creáis contrastar. Eso dice mucho en vuestro favor. Me informé, comprendí y casi superé. Todo por tus talleres. Bueno, pues me alegro, Claudia, me alegro. Hay cosas que hay que decir. Si se saben, hay que decirlas. Os podéis preguntar cómo yo sé de estas cosas. Pues por dos vías. Primera, por propia experiencia. No es que a mí me haya maltratado a nadie. He tenido mucha suerte con mis padres y en mi matrimonio. Pero he visto de cerca maltratos y consecuencias en los hijos. Y además, pues buscando, encontré como si dijéramos, taller de mujeres abandonadas, en las que una profesora explicaba a las mujeres que estaban allá cómo actuaban los maltratadores. Y eso, muchas de las cosas que oía allá, las estoy diciendo aquí, porque han completado y dibujado todo el mapa de cómo un maltratador actúa. Gracias a la experiencia de esas profesoras que han tratado con muchas mujeres huidas de sus casas, de sus hogares y acogidas a centros de acogida de mujeres maltratadas. Y ellas sabían mucho, sabían todos los detalles, porque manejan una estadística muy amplia. Mi estadística era más limitada, pero esto está hasta estudiado en plan médico. O sea, no es únicamente cuestión de aficionados, sino que en plan médico está estudiado y está diagnosticado perfectamente. Todas las facetas, tanto la personalidad del maltratador como el efecto que causa en sus hijos del sexo opuesto. Así que me parece muy bien, Claudia, me parece fenomenal que busquéis contrastar, porque a veces las cosas que digo en talleres pues pueden ser un poco sorprendentes. Y no hace falta creer. En temas de ciencia no hace falta creer. La fe es para otras cosas, pero en temas de ciencia no hace falta creer. Es más, es conveniente no creer. Es conveniente saber cuál es la realidad. Dice Miguel Ángel Medrano, de hecho, la estabilidad del hogar me ha correspondido crearla a mí. Claro. Es tarea difícil, pero no imposible. Lo importante es velar por los más pequeños. Sí. Todos los que oís esto, atención, la tarea de crear el ambiente en el hogar os corresponde a vosotros, no a vuestra pareja. Y no me importa si sois hombres o mujeres, da igual. La responsabilidad de implantar las leyes del hogar acordes con la evolución vuestra y de vuestros hijos os corresponde a vosotros.
no reneguéis, no desertéis de esa obligación que tenéis, porque sois los más adecuados, los que tenéis más información y más capacidad y más voluntad y más ciencia. Al margen de estos talleres incluso, ¿eh? Vuestro interior os tiene que decir, porque tenéis guías que os aconsejan y os aconsejan bien. De forma que no permitéis, por ser mujer, por ejemplo, que la forma de vida, la estructura del hogar, la establezca el menos apropiado, el menos sabio en estos temas. No, no. Luchar e imponerla a vosotros, por el bien de todos. Como dice Miguel Ángel, voy a coger sus palabras prestadas. Es tarea difícil, sobre todo para vosotras, pero no imposible. Y digo para vosotras sobre todo porque estamos en una sociedad que es por herencia machista. Y puede costarle más a la mujer implantar las normas para hacer una familia estructurada. Ahora, si tiene un maltratador por pareja y hay pequeños, es posible que esa familia esté medio desestructurada, pero que la unión entre los hijos y la madre se mantenga siempre estrecha. Y que los hijos sepan que en la madre tienen un defensor ante los excesos del padre. Y que a la madre no le preocupe la opinión que tenga su pareja de ella, porque ya la tiene mala. Desde el momento en que no haga todo lo que él quiere, ya la tiene mala. Y su deber es preocuparse de los hijos. Y como decía Miguel Ángel, velar por los más pequeños. Hay que procurar que esos chicos crezcan en un sitio donde puedan desarrollar lo que llevan dentro, su esencia. Y eso, para eso necesitan un hogar en paz, un hogar por lo menos con oasis de paz. Si no las da uno de los progenitores, que los dé el otro. Sí, Miguel Ángel, efectivamente. Te corresponde a ti. Sí. Y tienes la suerte, en esta sociedad machista que vivimos, de que eres varón. Más difícil sería si la cosa fuera al revés. Si tú fueras el brutote y ella fuera la evolucionada. Dices Piedra, yo a mi padre lo sustituiría entre nivel 2 con tendencias a nivel 3 ciertas veces. Ya. Aunque no lo toque nunca. Creo que eso debe ser consecuencia de su aparente ciclotimia. Ya, me dijiste que ciclotimia era el trastorno bipolar temporal. Creo que me dijiste eso. Tú elegiste, Spider-Trump, tú elegiste. Y lo has superado muy bien. Así que felicítate. Felicítate de los logros conseguidos, de haber escapado de esa dominación. Pregunta Ale Ramos, ¿la manipulación es también maltrato psíquico? Bueno, la manipulación es un síntoma de posesión, intolerancia, bajo nivel de evolución, pero no me atrevo a decir que sea nivel 2, pero es posible que sea nivel 2. Lo que sí es cierto, Ale Ramos, es que una persona así provoca la desafección de todo su entorno. Una persona así no consigue el cariño de los hijos, ni de la pareja, ni de los padres. De los padres quizás, porque hay padres que no tienen ojos para enjuiciar a sus hijos y todo lo que hace les parece bien. Pero
las personas posesivas y que manipulan, yo suelo decir, mueren solas. Esto es una forma metafórica de hablar, ¿eh? No quiere decir que mueran solas como el padrino segundo en la película El Padrino, en la saga, sino que mueren abandonadas emocionalmente por mucha gente, porque no se aguanta, no se aguanta. Una persona que manipula, posesiva, que pretende ordenar la vida de todos los demás, pues no atrae afecto ni mantiene el afecto de las personas con las que trata. Aunque una persona así es muy posible que tenga un ojito derecho, que alguien de la familia sea su ojito derecho y que sea la única persona del mundo, quizás, a la que trata correctamente, debidamente, como si fuera una buena madre, un buen padre o un buen abuelo. ¿Eh? Pero la manipulación es, tendría que saber detalles de esa manipulación. Vale. ¿Mm? Puede ser, puede ser. Si en la manipulación se incluye el utilizar la técnica del ascensor, entonces sí, es maltrato psicológico. El maltrato psicológico no tiene por qué ser prerrogativa exclusiva de los niveles 1 y 2. También puede haber gente del nivel 3A y 3B que hagan maltrato psicológico, pero no maltrato físico. El Tucán Volador dice, nos queda pues nuestra gran responsabilidad como padres, para mí tal vez la máxima y de más cuidado, de criar a nuestros hijos varones cero maltratadores, y a nuestras hijas, mujeres, advertirles esto debería ser el tema de escuela y universidades. Pues no te diré que no, Tucán. Y sí, la gran responsabilidad es de cara a los hijos. Crear un ambiente grato, de evolución, de confianza, de unión con sus padres, pero de eso hablaremos en un taller. ¿Eh? Eso no quiero tocarlo aquí en plan de preguntas, porque es un tema muy bonito, muy constructivo y que da mucho de sí. La paternidad, y no voy a decir responsable o irresponsable, simplemente la paternidad de un buscador es una aventura muy hermosa y muy gratificante, porque al buscador no le cuesta nada ser un buen padre o una buena madre. No le cuesta nada, le sale de dentro, sin proponérselo. Le sale porque él es así o porque ella es así. Y entonces va a obtener los frutos de la siembra que va a hacer durante toda la vida cuando los hijos son pequeños. Y conseguirá los frutos también cuando son pequeños, pero sobre todo cuando crezcan. Cuando ya tengan plena autonomía y eh, conciencia de que con su padre o con su madre o con los dos da gusto estar. Señales de alarma. Las que hoy hemos dado son señales de alarma, ¿eh? Para que se sepa distinguir al maltratador psicológico o físico antes de que empiece a maltratar y huyamos. No considero, dice Spiderman, que mi pareja sea buscadora, pero aseguraría que está por arriba del nivel 3. Tenemos un niño de 5 años. Bueno, pues disfrutar de ese pequeño juguete que tenéis, Spiderman. Disfrutar, porque dentro de 10 años ya no podréis disfrutar de él como lo hacéis ahora, como lo podéis hacer ahora, como lo haréis ahora, con toda seguridad. ¿Eh? Y no importa, ya hemos dicho que buscadores los dos, bueno, ahora ya puedo decir que conozco 5 o 6, pero de docenas de parejas. Es muy poquito frecuente, es muy poquito frecuente. Es casi cuestión de suerte, porque yo estoy convencido de que los que conozco, mejor, no se buscaron
como consecuencia de talleres o de libros leídos. Les vino. Un regalo de los guías. Ya digo, el niño está en una edad estupenda para que ya tengas con él la confianza que vas a mantener hasta cuando tenga 50 años. Tania Mendizábal, hola Fernando, saludos, hola Tania. En tu campo calor, esto debería ser tema de escuelas y universidades. Pues sí, hay muchos asuntos de formación de la personalidad del individuo que debería ser tema de escuelas y universidades. Sí. Pero, pues, no es. Y tenemos que hacerlo de, de tapadillo. Tener moral, porque yo esto lo daba hace años en herboristerías y en librerías. Allá nos reuníamos 30 personas para hablar de estas cosas. Ahora está Internet, están los talleres presenciales y esto es un adelanto tremendo para poder llegar pues, a países de Sudamérica o de Norteamérica que hablan nuestro idioma. Dice CL, perdonad el cambio de tema. Ayer falleció una prima mía. ¿Hay alguna manera a mi nivel de poder ayudarla en su transición? Yo, si no tienes experiencia de haber hecho evacuaciones, CL, y no tienes una persona sensitiva que tenga experiencia de haber hecho evacuaciones, no te recomendaría que hicieras ninguna tentativa de acercarte a la dimensión inferior o intermedia. No. Yo fui siempre acompañada de una persona sensitiva que tenía mucha experiencia de evacuaciones, que había estado en una escuela de evacuaciones y por tanto iba, vamos a decir, con todas las garantías. Sin esas garantías yo no recomiendo más que con tus guías les... Pero ni así, ni así, ni así, porque los guías no pueden entrar allá. Los guías no pueden ir a la dimensión intermedia porque solo pueden tocar cosas positivas. Y en la dimensión intermedia podría decirse que todo es negativo. De forma que me parece que tengo que decirte que no, o por lo menos yo no sé el camino, CL. Yo no sé la forma de ayudar a esa persona. Puedes tú intentar contactarla desde aquí, ¿eh? Con tu mente, con tu corazón positivo. Intentar hacerle llegar un mensaje, por si ella está en la dimensión intermedia o está en duda si, como dices, falleció ayer, pues es posible que todavía esté aquí, que todavía no haya iniciado el viaje, ni siquiera a la dimensión intermedia, o que no esté muy metido en ella, muy metida en ella. Inténtalo, pero sin hacer ninguna técnica relativa a evacuaciones, porque no es aconsejable meterse a la brava, a pecho descubierto, en una cosa así. Y siento la desgracia que tienes, CL. Tucán, me identifico total. El ser buen padre para mí es algo natural, pero creo que también tuve excelentes padres, claro. Bueno, si tuviste excelentes padres, ahí tenéis un modelo de muchas cosas a copiar y a imitar en tu matrimonio y en tu paternidad. Dice Suga, hola Fernando y buscadores, me tocará verlo en diferido. Sí, porque se ha llegado ahora
Nos quedan 10 minutos. Carolina Rigada dice, muy buenas tardes, noches, Fernando y todos. Saludos de Chile. Con el cambio de horario invierno-verano me despisté con el inicio del directo. Bueno, no importa, lo tienes grabado, lo tendrás grabado prácticamente ya. En cuanto acabe, se queda grabado. ¿Podrías escoger convivir con un buscador en tu próxima vida? Bueno, lo que elijas ahora, Ale, tiene un valor relativo, porque tienes que parar toda la vida, vas a aprobar algunas asignaturas pendientes que ahora no tienes aprobadas y cuando termine tu ciclo vas a ser una persona algo distinta de lo que eres ahora. Entonces te irás a la casa del padre y allá establecerás un equipo sutil con gente, buscadores de tu nivel de evolución. Y entre todos veréis, con más tiempo que longaniza, que se decía aquí en mis tiempos jóvenes, veréis qué forma tenéis para enfocar mejor vuestra siguiente encarnación. Y entonces será el momento de ver qué asignatura más gorda te queda pendiente. Y si es suficientemente gorda, si justifica el dirigirte a un sitio determinado para aprobarla, para ponerte a prueba y tener ocasión de aprobarla. Entonces, lo que importa no es convivir con un buscador, sino progresar en tu camino personal. Y tiene que ser con las asignaturas que tengas entonces pendientes. Y si hay alguna que destaca en negativo, ella es la que va a determinar cuál va a ser tu destino en esa siguiente encarnación. Y lo importante es eso. Lo importante es qué mejoras tienes programadas para cumplir en tu próxima vida. Y entonces elegirás con acierto, porque tendrás todos los datos, toda la información en tu poder y comentada por gente con sus mejores capacidades. Y si hace falta ayuda, pediréis ayuda de arriba, de otro equipo que esté más preparado. De forma que yo te diría que ahora no sé si es el mejor momento para decir con quién convivir. Quizás sea mejor pensar en qué mejora importante vas a hacer en tu próxima encarnación. Pero eso tú mismo lo decidirás cuando te llegue el momento. Cele dice, no, en absoluto. Pensaba en alguna forma de rezo o meditación. Eso sí, eso sí. Yo de meditación, vale. Bien. Me alegro mucho, CL, de que no pensabas en evacuación. ¿Rezo o meditación? Sí. De meditación no puedo decir mucho porque yo no he hecho meditación. Del rezo, yo te diría que en lugar de pedirle a Dios, Dios no está, la divinidad no está a estas cosas. Para eso ha puesto sus agentes, sus personas de confianza, que son los guías. Dirige el rezo a tus guías, porque tienes con ellos confianza, supongo que tendrás confianza con ellos, y por tanto, pues siempre será más conversación fluida la que tengas con tus guías que la que puedas pensar con la divinidad. Sí, a los guías sí. Que hagan de alguna forma, pero incluso dirígete, más que rezo a los guías, dirígete a tu prima, a tu pariente. Estoy mirando, a ver dónde te veo. No te veo. Dirígete, sí, es prima.
Dirígete a tu prima, por la confianza que tenéis, por los ratos que habéis pasado juntos. Dirígete a ella. Además de a tu guía, dirígete a ella. Procura entablar contacto mental o emocional con ella. Tú aquí no vas a tener ningún problema y ningún peligro. Ella donde esté. Y háblale de dirigirse a lo alto, arriba, a la luz, a la plenitud. Y de buscar a su familia más querida, a su familiar más querido, a su madre, a su padre, a su hermana, a alguien que esté allá, que le vendrá a buscar, que se deje llevar hacia la luz. No te limites a meditar ni a rogar a los guías, dirígete a ella. Paco Navas dice: buenas tardes, Fernando, y a todos, todas. Interesante todo lo que dices, pero me pregunto si estamos en un mundo donde todo es amor o debería serlo. ¿A qué tanto espécimen tan contrario a ello? ¿Qué sentido tiene? El mundo lo creamos los humanos. El mundo, Dios creó a los humanos y nosotros damos al mundo el color de nuestra esencia. Y las gentes que son oscuras, pues dan un color oscuro a su alrededor. Y las gentes que son luminosas esparcen luz y amor a su alrededor. Pero el mundo está bien como es. El mundo está bien como está. Está bien para que nosotros, los buscadores, vayamos progresando y venciendo dificultades y puliéndonos, como las piedras del río, que todas son redondas, de tanto rodar. Pues de la misma forma nosotros, rodando y rozándonos con los malos bichos, nos pulimos y nos volvemos redondos y perfectos. De forma que no es que no tenga sentido. El mundo no está hecho la vida no está hecha para pasarla en plan muelle, sin sufrir, disfrutando un camino de rosas, ¿no? La vida está hecha y hemos bajado a la vida sabiendo que lo que tenemos que hacer es evolucionar, progresar, crecer, madurar, hacerlos más plenos y ser más felices. Y lo podemos hacer perfectamente con el ganado que tenemos alrededor, Paco, con el ganado que tenemos alrededor. ¿Eh? O sea que me pregunto si estamos en el mundo donde todo es amor o debería serlo. No, no puede serlo, no puede serlo, porque hay mucha gente que desconoce lo que es amor y que incluso odia a los que practican el amor. Los desprecian, los tienen por estúpidos, por imbéciles, por débiles. Y eso no lo puedes cambiar, Paco. No les puedes cambiar. Podemos cambiarlo nosotros, pero cambiar a los demás no cabe. De forma que aprovechemos las dificultades de este mundo para progresar nosotros y para ayudar a los que están bajo nuestro paraguas. Yo empleo mucho la imagen del paraguas. Cuando uno está soltero, está solo con el paraguas cerrado. Cuando ya encuentra una pareja y forma con ella un hogar, pues ya en el paraguas están los dos. Si llega prole, en el paraguas está también la prole. Y si la prole tiene prole, pues en el paraguas están todos. Sin sentido de posesión, con sentido de ayuda. Y entonces, pues a cuidar del paraguas, Paco, a cuidar del paraguas. A hacer la vida feliz a la gente del paraguas. A practicar el amor con la gente del paraguas. Y con los demás que se acerquen también. Pero con los del paraguas por deber, por obligación, por destino, buscado, querido. Ese es. Y el mundo que sea como sea. Dice Spiedra, ¿qué es ser una persona ciclotímica? Es un trastorno mental. Es una forma leve de trastorno bipolar, efectivamente. Enfermedad maníaco-depresiva, en la cual una persona tiene oscilaciones del estado de ánimo. Bien, yo he conocido a una
persona muy próxima a eso, muy próxima a eso. Quizás ya lo tenía superado y era más que ciclotímica, era trastorno bipolar neto. Y entonces, el día que le amanecía mal, pues era insoportable. Solo le soportaban las personas que tenían obligación de soportarle, por lazos familiares, pero era insoportable. Tania Mendizábal dice, y se ven impelidos a destruir a quienes aman. Es una forma de decirlo. Es una forma de decirlo. Sí. Sí, pero porque tienen una esencia desastrosa y una mochila casi vacía. Y entonces, destruyendo a quienes tienen cerca, se sienten poderosos. Pero es porque no tienen cosa buena en la mochila. Sí. Lo malo son los que están cerca. Dice Claudia, exacto, Fernando, me has hecho comprender a la jungla. Nos hace tanto daño, pero nos hace comprender casi todo con las reglas. Pero nos hace comprender casi todo con las reglas, círculos y todo lo que enseña nuestro camino. Sí. Se pueden saber las cosas y se pueden hacer las cosas bien. Pero para eso, yo digo, hay que ser buscador. Aunque no venga aquí, pero que tenga en su biblioteca una biblioteca con maestros. Tenéis en un apartado de Sofía Originals libros de la búsqueda. Libros de la búsqueda. Buscar en Sofía Originals y ahí tenéis libros de la búsqueda. Una biblioteca de maestros. Y si leéis a maestros, os va a pasar a lo mejor lo que me pasó a mí, que ya no queréis leer ninguna novela, ni ninguna aventuras, ni policíacas, ni cosas de esas, sino que os atrae mucho más leer obras de maestros. Porque un maestro es el que no se equivoca nunca, en nada de lo que dice, porque tiene la mente superior instalada permanentemente. Me alegro, Claudia, me alegro. Bien, pues ya son las 9, amigos. El próximo día seguiremos hablando, lo tengo apuntado. Yo, cuando voy a tomar el sol, me llevo la agenda y en ella voy apuntando los temas, los aspectos del siguiente taller. Y tengo temas para 2 talleres. De forma que seguiremos hablando del aspecto oscuro de la jungla. Hasta entonces.